Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a otra entrevista del día. Bueno, entrevista del día, entrevista, no. Eso lo sabe nuestro contertulio que está acá. Más bien una conversación del día. De este caballero que todos lo conocen, hijo ilustre de Osorno, sí señor. Él es presidente de la Red Ambiental de Osorno, Ricardo Becerra Inostroza. Qué gusto tenerlo acá y bienvenido a su casa, Ricardo. Bueno, para mí también un gusto es poder estar acá, en esta casa, ¿no es cierto?, televisiva, al cual hemos tenido la oportunidad también de poder informar, comentar y siempre estar obviamente en una posición positiva hacia una ciudad que obviamente nos vio nacer, porque todos nosotros queremos que la ciudad de Osorno surja, ¿no es cierto?, en muchos aspectos, y en este caso en la parte ambiental. Queremos que Osorno sea una ciudad verde. De todas maneras, yo más o menos hace cuánto tiempo que nos conocimos, 4 o 5 años ya. Yo creo que sí, 4 o 5 años por ahí va. Sí. Y teníamos un programa en una radio amiga. Exactamente. Y hablábamos, me acuerdo, con la Jessica Núñez. Jessica, ya vamos a ir por ti. La Jessica, Miguel Márquez. Exactamente, sí. Estabas tú y estaba el Caco Guzmán también. Guzmán también, don Carlos Guzmán. Sí, teníamos un equipo bien bueno y tenía muy buena sintonía. Sí, fue muy interesante porque también uno se retroalimenta también de la experiencia de otras personas que están en otros ámbitos, así que realmente fue una muy bonita experiencia que tuvimos en esos tiempos. De todas maneras, y que se puede volver a repetir en cualquier momento, eso está claro. Ojalá. Oiga, Ricardo, yo llegando nuevamente de mi periplo que hice por el norte, y la verdad es que me asenté aquí en Osorno, pudiendo asentarme en mi ciudad natal. Pero me asenté a Osorno y empecé a tomarle cariño y amor a Osorno. Pero también esos dolores que tenemos por dentro de Osorno. ¿En el qué sentido? Si bien es cierto, una ciudad limpia, en comparación a otras ciudades que son más o menos iguales, de la misma cantidad demográfica, pero hay un dolor que lleva en las venas. Y sobre todo en nuestra ciudad hay dos venas importantes que tienen dolor. Una el río Damas y la otra el río Rahue. Así es. ¿Qué pasa con el río Damas? El río que yo creo que debe tener un récord Guinness, el río más estudiado del mundo. Sí. Sí. Estudios, soluciones, ninguna. Sí, bueno, ¿qué pasa, hasta el momento, Ricardo, para obviamente que esta historia se mantenga, ¿no es cierto? Sí, el río Damas en este momento sigue siendo estudiado, ¿ya? Hay, digamos, en este momento una entidad, la EULA de la Universidad de Concepción, que se ganó una licitación para comenzar entonces a ver la posibilidad de establecer una norma secundaria para el río Damas. Eso, perdón, no lo hizo la Universidad de los Lagos hace un par de años atrás. Lo que pasa es que la Universidad de los Lagos hizo un estudio para la norma primaria, pero para poder obtener, en este caso, un plan integral del río de las Damas, como también se dice, ¿no es cierto?, históricamente, el río de las Damas, hay que llegar a una norma secundaria. ¿Qué es la norma secundaria, Ricardo? La norma secundaria permite que, por ejemplo, se intervenga ecológicamente los ríos, no solamente en su tramo urbano, sino también en su tramo rural. Es decir, desde la cabecera del río de las Damas, que nace en este caso al frente de Entre Lagos, sector de Quema de Buey. Quema de Buey. ¿No es cierto? Cardal también, hay otra zona que se llama así. Y de ahí entonces este río comienza su circulación hídrica hasta llegar lamentablemente a la ciudad de Osorno, porque ya ahí comienza la contaminación más grave y desemboca en el río Rahue. Son 52 kilómetros desde el nacimiento del río de las Damas hasta donde tiene su desembocadura con el río Rahue. Es afluente del Rahue. Exactamente, entonces, efectivamente, y es parte de la olla hidrográfica del río Bueno. Exacto, estamos en la cuenca del río Exactamente, Bueno. Por eso se habla de ecosistemas hídricos. ¿Eso estaría con la norma secundaria? ¿Estaría todo protegido eso? Claro, entonces la norma secundaria permite de que no solamente haya una intervención ecológica para su rescate, para salvarlo en la zona urbana, sino también en la zona rural. Y también incluye el río Rahue. Qué bueno. Porque el río Rahue también tiene síntomas
de contaminación, algunas veces bastante graves, especialmente en el verano. Es cosa de verlo, ¿eh? Claro, Cosa ahora de lo que verlo. pasa es que no se nota mucho el río Rahue, porque en cuanto a la contaminación, porque como tiene un régimen mixto, nuboso, pluvioso, entonces el cauce es mucho más imponente Sí, que claro. el río Damas, que prácticamente se nos seca durante la temporada De estival. verano, claro. Entonces, por eso que, claro, el río Damas ha tenido mayores problemas en ese sentido de contaminación. Ahora, con respecto al tema de cómo está el río de las Damas, yo creo que también es una pregunta que muchos soninos se hacen, ¿no? En este momento Está contaminado. está contaminado. Sí, ¿sabe por qué se lo digo, Ricardo? Porque Casa Noticias de nuestro canal, oiga, esto es lo que está pasando en el río Dama. Hay manchas de aceite, está contaminado Sí. con aceite. Claro. Ve eso, Ricardo. Sí. Ahora, sin embargo, don Guillermo, aquí hay que ser bien objetivo. A ver, Si comparamos el río Damas al año 2024, ¿ya? a lo que era hace 30 años atrás, donde teníamos el problema que el río de las Damas podía convertirse en una cloaca, en un pantano, y era verdad, Ya. porque ahí sí que también sirven los estudios de lo que realmente estaba pasando en el río. Obviamente que si hacemos una comparación, este río ha mejorado en parte. Ya. ¿Ya? Ahora, lo que sucede es que las contaminaciones a ese cauce son específicas, cerca de industrias y sectores donde muchas veces, lamentablemente, hay familias que no tienen su alcantarillado conectado en la red central. Entonces, todas las aguas servidas caen al río de las Damas y no son pocas las familias. Entonces ahí hay una base del problema. Exactamente, y eso es lo que nosotros estamos conversando con la empresa sanitaria, con las autoridades, para ver la posibilidad que todas estas familias se puedan conectar al sistema de la red central de alcantarillado. Que tienen que conectarse, o sea, que no se puedan, se tienen que conectar. Claro, A ver. pero estamos en Chile, donde la flexibilidad es parte, lamentablemente, de nuestra idiosincrasia. Entonces, es por eso que, lamentablemente, no ha sido una solución rápida y oportuna. ¿O no será negocio para la sanitaria? A lo Claro, mejor no ahora, es negocio. sí, po. ahora también obviamente hay que decir, no solamente aquí está el problema de las familias que no tienen su alcantarillado, digamos, en Ajá. forma legal. También están las industrias, también están las sanitarias, que por supuesto que mientras exista una mayor fiscalización, obviamente que ellas van a ir cumpliendo mejor las normativas que sirven justamente para que no se descontamine. Claro. No obstante, todavía falta bastante para decir que este río lo podemos, en este caso, tener en una recuperación normal. Es decir, un río que, aunque tenga algún grado de contaminación, pero va a ser una contaminación controlada. Ahora tenemos un río que tiene una contaminación descontrolada. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Porque no hay ningún río en Chile que se pueda decir que está 100% sin Claro. problemas de contaminación. Estamos hablando de ríos que pasan por ciudades, porque obviamente cuando uno va a un río, ¿no es cierto?, de montaña, por supuesto es un manantial, hasta uno puede beber directamente el agua de Sin ahí. ningún Estamos problema. hablando de todos los ríos que entran en el entramado urbano de una ciudad. Entonces, en ese mismo contexto es que nosotros estamos, como Red Ambiental Zona Osorno, siempre lo hemos hecho ya, en un plan que se llama Salvemos el Río de las Damas, ir haciendo un trabajo sistemático, de tal manera que ojalá en un tiempo prudente ya tengamos ya al río Damas con una contaminación controlada y de ahí empezar ya a bajarle de más todas los maneras, índices. claro. De todas maneras, tener controlado el punto, Claro, se puede exactamente. Y manejar ahí mejor. la norma secundaria tiene mucho que decir. Oye, hay esto es secreto a voces, ¿ah? Un microbasural cerca ahí del Parque Chuyaca, que está, está cruzando el río Dama hacia el oriente, ¿Ya? ¿ya? Y hay máquinas retroexcavadoras metidas en el río ahí. ¿Eso está correcto, no está correcto? ¿No estarán sacando del microbasural echándolo al río? Bueno, la verdad las cosas es que todo trabajo de intervención que se le haga a un cauce tiene que tener autorización, ¿ya? Y nosotros nos hemos dado cuenta que algunas veces hay particulares que extraen ripios sin autorización. Bueno, eso pasa acá en el Rahue, en el Puente Viejo, Entonces, pero acá en ahí, el Damas. Claro, entonces ahí también están las denuncias que nosotros justamente hacemos. En algunas oportunidades llegamos de manera oportuna,
que nos permite justamente entonces que inspectores vayan al lugar y hagan las sanciones respectivas y se suspenda el trabajo. Pero el daño ya está hecho. Entonces lo que se logra evitar, sí, don Guillermo, es que el daño sea mucho mayor aún. Pero aquí nuevamente es donde nosotros apelamos al sentido de responsabilidad y conciencia de la gente. No tenemos por qué tener tantas normativas, tantas leyes para hacer ese control. Si realmente tuviésemos una conciencia activa, obviamente no provocaríamos estos problemas. Entonces, por eso es que una de las características que ha tenido la Red Ambiental Zona de Osorno en sus ya más de 22 años de vida ha sido justamente las denuncias. Desgastan, realmente, ¿no? Es hacer el trabajo sucio, como se dice, ¿ya? Es hacer ese trabajo donde nos hemos ganado muchos adversarios y enemigos, sí, donde nos han cerrado puertas. Créeme que sí. También a nivel, ¿no es cierto?, de los organismos públicos. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando se dicen verdades, duele, ¿ya? Ahora, estas denuncias que nosotros hacemos, ya por ejemplo ahora la hemos llevado a una fase más superior. ¿En qué sentido? En que como la Red Ambiental Zona de Osorno ha logrado adquirir equipos para medir la contaminación de aguas, entonces cuando nosotros hacemos una denuncia a algún organismo público, también la argumentamos, ¿no es cierto?, con antecedentes científicos, con respecto al oxígeno, nitrato, potasio, por dar algunos parámetros que van indicando el grado de contaminación que tiene el río o sus orillas. Entonces, por eso que en ese sentido también nosotros hemos tenido que irnos perfeccionando, hemos tenido que casi prácticamente hacerlo esto como una profesión, aunque seguimos siendo voluntarios, pero de tal manera entonces de poder tener datos duros, como se dice, científicos, que nos permite entonces comprobar la efectividad de la contaminación del río de las Damas. Oiga, a propósito de enemigos, usted es el enemigo público del predio Baquedano, ¿ah? Porque según que la red ambiental no dejó construir esta cosa. Yo creo que los ingenieros o las personas que tuvieron que hacer un estudio de suelo se equivocaron, le están echando la culpa a ustedes que ahora que es esto como se llama un humedal. ¿Ese humedal ha existido desde siempre? Pero por supuesto, antes que llegaran los españoles acá en 1558 para fundar esta ciudad, San Mateo de Osorno, como obviamente se le denominó en un comienzo. Dijo la fecha. Ya esos humedales existían, pues. ¿Y entonces por qué le echan la culpa a la red ambiental porque hay un humedal, no se puede construir una solución habitacional que fue dado, pero como rimbombante, vamos a hacer toda la cuestión? Lo que pasa es que el Estado de Chile recibió gratuitos esos terrenos. De parte del ejército, ¿ya? Entonces ahí se habló de la construcción de 1.800 hasta incluso más de 2.000 viviendas, porque nosotros bien sabemos que en la ciudad de Osorno hay un déficit habitacional. Sin embargo, nosotros como ambientalistas habíamos ya hecho un estudio de la existencia de un sistema de humedales, ¿ya? Es decir, varios humedales que se conectaban y además también lo que se llama las zonas inundables. ¿Ya? Ahora, la verdad las cosas es que nosotros como ambientalistas muchas veces sabemos de que no les somos simpáticos a sectores de la población osornina, pero sobre nosotros, todo en la esquema igual. Claro, nosotros no andamos buscando voto político. Nosotros lo tenemos claro. Claro, nosotros no andamos buscando voto político para hacernos los simpáticos. No, nosotros obviamente con datos, con antecedentes científicos, hablamos. En el caso del predio Baquedano también se hizo un estudio. Nuestros profesionales de la Red Ambiental Zona de Osorno, ellos entregando su tiempo gratuitamente y sus conocimientos, hicimos el primer informe de caracterización georreferencial de humedales en la ciudad de Osorno, ¿ya? Y eso fue entregado a las autoridades, y también por el tema del predio Baquedano. Ahora, se nos ha acusado que por culpa de la Red Ambiental Zona de Osorno hay muchas familias sin vivienda en Osorno. Así es, pues. ¿No es cierto? Así es. Siendo que posteriormente, cuando viene el ministro, en este caso de Obras Públicas, el señor Montes, él al final ratifica lo que nosotros habíamos estado diciendo hace mucho tiempo. Ahí hay zonas inundables donde se hace un peligro estarle construyendo casas a familias, ¿ya? Entonces nosotros también hemos sido bastante responsables en eso. Irresponsables hubiéramos sido si no hubiéramos quedado callados. Claro. ¿No es cierto? Y después
las familias sufren consecuencias. Pero como acá estamos en Chile, todo cortoplacista, y donde muchas veces, y eso yo ya se los digo en forma muy responsable, acá se nos ha echado la culpa por la irresponsabilidad y, ¿sabe?, por la falta de eficiencia de la clase política, que promete, ¿no es cierto? Y después cuando se ve con un problema, empiezan a echarle la culpa a terceros, a nosotros. Bueno. ¿Ya? Entonces yo creo que es una actitud para nada honrosa de la clase política que ante sus fracasos le echa la culpa a otros. Pero bueno, yo tengo una opinión casi similar a la suya. Casi similar a la suya. Personas que a ver, son como los angelitos. ¿Ya? Bajan, cada 4 años bajan acá, los vemos, nos regalan lapicito, una bolsita para el pan, una peinetita, yo me acuerdo de eso cuando cabro chico, una peinetita, toda la cuestión, y después desaparecen y ahí empieza a aparecer la fe del pueblo. Sabe que existen, pero no los ven. Exactamente. Claro. Y hacen todo lo contrario. Bueno, es un cuento ahí, ese cuento dejémoselo a ellos, todo el asunto, pero yo sé que la red ambiental no tiene, no fue la que paró eso, sino en pos de la vida, en pos de la mantención y en pos de la convivencia humana con su entorno, básicamente. Sí, es más, incluso nosotros le entregamos un listado a las autoridades de turno de otros lugares donde sí se pueden construir, donde no hay ecosistemas ni humedales. Y como dato importante para que también los televidentes sepan, dentro del directorio de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, nosotros tenemos una dama, que es obviamente integrante de este directorio, y que ella es presidenta de un comité de vivienda, pues. Mira. Así que nosotros sabemos muy bien lo que justamente han pasado los comités de vivienda, que han sido víctimas del incumplimiento político. Así que nosotros sabemos muy bien toda esa situación porque, como les digo, dentro del directorio tenemos una presidenta de un comité de vivienda. Bueno, en todas partes se cuece nada. Así es. Oye, ¿qué pasa en las quemas? Fue declarado humedales eso, pero hay empresas constructoras que están aplanando y todo eso ahí. Sí, también hemos tenido, la verdad las cosas que los humedales han sido un tema bastante complejo, pero nosotros estábamos preparados porque fíjese que en otras ciudades de Chile también ha pasado exactamente lo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque hay una ley de humedales que fue dictada el año 2020. Cuando ya fue normativa oficial en el Estado de Chile, la verdad las cosas que nosotros no nos quedamos muy conformes, porque habían ciertas normativas que dejaban a mucha amplia interpretación, especialmente los jueces. Y si los jueces no están preparados, ¿no es cierto?, para tomar ese tipo de causas, entonces podía ser un tema de conflicto. Lamentablemente así ha sido. El tema de las quemas ha sido un conflicto. Y una de las cosas que justamente nosotros le decíamos a quienes están elaborando este plan, ¿no es cierto?, para que finalmente saliera la ley de humedales el año 2020, era de que, aparte de definir lo que es un humedal propiamente tal, también era importante definir una zona de seguridad. Sí. ¿Ya? Porque la idea es que si se quería construir una casa, no se construya a centímetros de un humedal, pues. El humedal necesita una zona, ¿no es cierto?, de protección o de seguridad, ¿ya? Y esa zona de seguridad va a depender de las dimensiones que tenga el humedal, ¿ya? Pueden ser posiblemente 60 metros, 80 metros, 100, 150 metros, alrededor, ¿no es cierto?, del humedal. Va a depender de, obviamente, el perímetro que tenga el humedal. Lamentablemente, don Guillermo, esa indicación no fue considerada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muchas veces las empresas inmobiliarias comienzan a construir. Claro, saben de que ahí hay un humedal. Y hay que ser bien objetivo. En las quemas no se ha tocado humedal. Ya, por ejemplo, salvo uno, por una mala interpretación de la ley,
pero de ahí nunca más se ha tocado un humedal. El humedal que lamentablemente intervinieron fue el humedal Los Sapos. ¿Ya? Eso yo me Exactamente, acuerdo. claro. Pero hay 4 humedales más. Ya. Esos no han sido intervenidos. Qué ¿ya? bueno. Pero sí, las maquinarias están trabajando cerca de esos humedales. Entonces, si no hay una disposición, una normativa que me diga, tal humedal tiene tal cantidad de grosor de defensa o de cinturón Claro. de seguridad, entonces las máquinas pueden seguir y llegar a unos 10, 15 metros de un humedal. Y eso claramente que es un perjuicio porque los humedales tienen muchas napas subterráneas. De todas maneras. Y eso entonces, si se hace trabajos muy cercanos a un humedal, lo van a secar. Pues. No, y después van a seguir un poquito más allá, Exactamente. y van a instalar un panel solar en territorio chileno. ¿no? Efectivamente. Más o menos lo que, Claro, lo que estaba pasando ahí. Oiga, Ricardo. Entonces, muchas veces por, lamentablemente, las leyes que no son bien formuladas, ¿por qué? Porque muchas veces no se hace un trabajo en terreno. Todo se legisla en Valparaíso. Y los humedales del Sí, norte, bueno. zona central y zona sur son distintos, son diferentes. Oiga, Entonces, lo mismo que las zonas dunares, las dunas. exacto, también. Bueno, en todo caso, no le hagan caso a la ley, pero la naturaleza le va a dejar claro, Claro. dónde tiene que actuar. Sí, sí, por supuesto. Es por eso que ahí es importante que los legisladores tengan asesores y escuchen también la voz de aquellas instituciones que tienen experiencia en el tema ambiental. Ahora, nosotros no tenemos la panacea, no tenemos la verdad absoluta, pero por lo menos tenemos la experiencia y las mejores intenciones de que realmente haya un verdadero cuidado por el ecosistema. Están donde se producen las cosas. Ricardo Becerra. Tiempo. Ya vamos, Así es la televisión. ya vamos a tener otro tema más para poder conversar más ampliamente, pero te agradezco, Ricardo, que hayas venido al canal. Tu casa no se pierda. Él viene a una radio que está un poco más abajo y de ahí se pierde del canal y tenemos tantas cosas que conversar, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y siempre un saludo cordial a los televidentes de INET Televisión. Muchas gracias, Ricardo. Y con ustedes, amigos, nos encontramos en otra entrevista del día que nunca va a ser tan interesante como la que tuvimos. Chao, que estén bien.